Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26. Me indican con un amén cuando lo tengan, hermanos. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él. ¿Para qué dice ahí? Para sanar. Pero note que Jesús no estaba sanando. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo? Al principio del versículo, ¿qué dice? Estaba enseñando. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, es decir, delante de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Antes de continuar la lectura, hermanos, yo quiero preguntarles: ¿por qué creen ustedes que llevaban aquellos 4 al paralítico? Para que los ayudara. Pero fíjense que Jesús, cuando ve la fe de ellos, no le dice al paralítico: levántate y anda. ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Tenemos que ir cuidando en los detalles, hermanos. Amén. La Biblia es un libro. La Biblia es un libro, hermanos, al que tenemos que prestar atención a los detalles. Amén. Dice Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, es decir, de los que estaban alrededor de él, de los escribas, de los fariseos, de los que estaban escuchando su enseñanza, él podía saber lo que estaban pensando. así no. Ok, dice Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. ¿Qué era más fácil, hermanos? Para ellos decirte. ¿Y para ti qué sería más fácil? Para nosotros, ¿qué sería más fácil? Decirle a alguien: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate y anda. ¿Qué sería más fácil? Nosotros no hacemos milagros. ¿Y sabe que para mucha gente es muy fácil decir: yo te perdono tus pecados? Pero lo cierto, hermanos, es que hay mucha diferencia entre decir y hacer. ¿Cierto? Ok, Jesús dice: ¿qué es más fácil decirle al paralítico? En este caso a este hombre, ¿qué es más fácil decirle? Para Jesús, ¿qué era más fácil? ¿Sanarlo o perdonarlo? No, perdón. Las dos cosas para él era lo mismo. Pero dice: ¿qué es más fácil para ellos? O sea, para los que estaban ahí reunidos, para los fariseos, para los escribas, para los que estaban ahí escuchando la enseñanza de Jesús, para ellos, ¿qué hubiera sido más fácil? ¿Decirle: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate y anda? Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? ¿Por qué decirle: tus pecados te son perdonados? Yo creo que. Pues ya ve que los padres, los Sí, pero en el caso de ellos no había padres, no había sacerdotes que usurparan el lugar de Jesucristo. Yo digo que le dirían: Lo más fácil es decirle: tus pecados te son perdonados, porque no era algo visible, no era algo que se fuera a notar entre la gente. ¿Sí me explico? Por eso Jesús les hace esta pregunta: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Ahora, dice: pues, para que sepáis que, escuchen lo que dice, el Hijo del Hombre. Y escucha eso con claridad y léalo con claridad, porque en ninguna Biblia, en ninguna religión dice los hijos de los hombres. En ninguna Biblia. En todas y cada una de las Biblias que existan y que estén por existir dicen el Hijo del Hombre, y está con mayúsculas. grande, así que se ¿De quién estamos hablando ahí? De Jesús. En la Biblia solamente a Jesús se le atribuye el título, solamente Él mismo se atribuye ese título. Aparte de Ezequiel, también a Ezequiel se le atribuye el título de Hijo del Hombre. Dios le dice Hijo de Hombre, le dice Hijo de Hombre.
en Ezequiel. A Jesús se le atribuye como hijo del hombre. Es diferente, también ahí hay una diferencia muy marcada también. Dice, no voy a entrar en mucho detalle en cuanto a esto porque no es el tema del mensaje, pero hay diferencia entre ser hijo de hombre y ser hijo del hombre. Ok, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Puede sentarse, mi hermano? Estamos sentados. No, hay uno que está parado todavía. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo tome este lugar, Señor, y hables palabras de vida eterna a nuestra vida, Señor. Y a todo aquel que se disponga a escuchar esta palabra, Señor, habla a su corazón y permite que tu nombre sea glorificado en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, decía, Jesús, hermanos, estaba en una casa enseñando. Él no estaba sanando, estaba enseñando. Aunque ciertamente la sanidad del cuerpo era parte del ministerio de Jesús, no era la parte más importante. Aunque ciertamente Jesús bendijo a aquellos pescadores, aquí mismo en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo, ¿qué es? ¿3, 4? En el capítulo 4, no, en el capítulo 5 dice habla de la pesca milagrosa. Aunque Jesús puede hacernos prosperar y hacernos tener una vida quizá más cómoda, más holgada, lo cierto es que no se necesita a Jesús para eso. En el mundo hay mucha gente que tiene más dinero que nosotros y no tienen a Cristo. Así que eso no es el propósito de la enseñanza de Jesús. ¿De qué sirve tener tanto dinero si te pierdes a ti mismo? Dice la palabra de Dios. Entonces, el asunto aquí es este, hermanos. El asunto aquí es este. Jesús tenía el poder del Señor para sanar. La Biblia así lo dice. Versículo 17 dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Pero él no estaba sanando, él estaba enseñando. ¿Por qué hago este hincapié, hermanos, en esta verdad? Porque en nuestros días, hermanos, se predica un Cristo milagrero, se predica un evangelio de ven por tu milagro, y ven por tu esto, y ven por tu aquello, y trae tu esto para que seas bendecido y para que seas prosperado, y eso es lo que se predica en nuestros días. Pero lo importante aquí, hermanos, es que nosotros entendamos que Jesús no estaba sanando, estaba enseñando. Mire, era parte del ministerio de Jesús, era la sanidad, es cierto, pero el ministerio de Jesús tenía por lo menos 3 facetas, de las cuales había 2 que eran más importantes que la sanidad del cuerpo, y eran la enseñanza y la predicación de las buenas nuevas. Enseñanza y predicación eran los 2 tópicos, hermanos, que cobraban mayor importancia en la predicación o en el ministerio de Jesucristo. La predicación de la venida del reino de los cielos y la enseñanza de la sana doctrina. Y hoy, hermanos, es algo que se ha olvidado. Hoy es algo, hermanos, que se ha hecho a un lado, pero que todavía tiene mucho para darnos, que todavía nosotros tenemos mucho que aprender de lo que Jesús hacía, de lo que Jesús traía en mente como obra de su Padre para hacer. Yo quiero que hoy veamos, hermanos, por qué razón Jesús sanó a este hombre si él no estaba sanando. ¿Por qué razón Jesús sanó a este hombre si no era lo que él estaba haciendo en ese momento? ¿Por qué lo hizo? Yo quiero que veamos algunas cositas, hermanos, que nos enseña el milagro de la sanidad de este hombre. Y lo primero que me enseña a mí, hermanos, la sanidad de este hombre, es que Jesús lo sanó para demostrar que él tenía el poder de Dios para perdonar pecados. Escuchen lo que estoy diciendo. Estos hombres, por eso les preguntaba ahorita, ¿por qué traían al paralítico? ¿Para qué lo traían? ¿Para que escucharan las enseñanzas de Jesús? No. Era tanto el interés de aquellos hombres de presentar a aquel paralítico delante de Jesús, que hicieron un hoyo en el techo
precisamente donde Jesús estaba. ¿Qué cálculo tenían aquellos tremendos? O sea, va a ser un agujero muy exacto. O sea, la casa estaba llena. Y exacto. Yo no quiero que usted se imagine eso. La casa estaba llena. ¿Dónde hicieron el agujero aquellos tremendos? La Biblia dice, amados hermanos, que ellos hicieron un agujero en el techo, versículo 19, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Qué cálculo tan tremendo. Nosotros no podemos parar las goteras ahí en el templo porque no le atinamos. Andamos tapándole aquí, tapándole allá y la gotera sigue. Y no le hallamos, pero estos tremendos hicieron un agujero exactamente donde Jesús estaba, en medio de la casa, y pusieron al hombre a los pies de Jesús. Y no lo hicieron así como que vamos a hacer un agujero donde caiga. Pero ellos tenían una motivación, ellos tenían una razón para hacer aquello. Ellos querían ver la sanidad de aquel hombre, tenían fe en que Jesús podía sanar a aquel hombre. Pero Jesús sale con algo mucho más importante. Tus pecados, le dice al hombre, te son perdonados. Cuando vio la fe de aquellos hombres, dice la palabra del Señor, versículo 20, al ver la fe de ellos, dijo al hombre, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Él no iba a eso. Él no iba a eso, hermanos amados, pero déjeme decirle, y a usted que me está escuchando en internet quizá, que a veces venimos por cosas secundarias, cuando hay cosas primarias que no buscamos. Se los he testificado, se los he dicho de esta manera, en forma de ilustración. Una niña se sube a un árbol y estando arriba del árbol se cae y una de las ramas le rasga el cuello y empieza a brotar sangre de la niña. El padre la toma del cuello, la mamá llama al hospital, el papá se arranca con ella. La niña ve al médico y le dice, doctor, ayúdeme, tengo una astilla en el dedo. Y el doctor hace a un lado la astilla, hace a un lado la mano y se enfoca a trabajar en el cuello porque sabe que el cuello, la herida de su cuello es letal. La niña puede morir en cualquier momento, pero a ella le preocupa. Estaba enfermo, Jesús lo ve, Jesús lo entiende, pero Jesús entiende que hay una necesidad mayor en la vida de aquel hombre y era el pecado que había en su corazón. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, amado hermano, que muchas veces venimos delante del Señor con cosas secundarias y tenemos que aprender, hermanos, a venir delante de Él con nuestras prioridades bien claras, bien establecidas. Qué importante es eso, hermanos. ¿Sabe que este milagro me enseña varias cosas, hermanos? Una de ellas, la necesidad de tener bien claras nuestras prioridades. ¿Se acuerda del hijo pródigo? El hijo pródigo, hermanos, sabía cuáles eran sus prioridades. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? ¿Qué fue lo que le dijo a su padre? Padre, recibe como uno de tus jornaleros, pero recíbeme, tengo necesidad. ¿Qué le dijo el ciego Bartimeo a Jesús cuando Jesús lo manda a llamar en el camino de Jericó? Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el hombre no le dice, dame de comer, dame limosna. Hombre muy rico, no, él le dijo, Señor, que recobre la vista. Él sabía, hermanos, cuál era su necesidad. Él entendía su necesidad. Llega un leproso delante de Jesús y claramente le dice, si quieres puedes limpiarme, límpiame. Yo estoy dispuesto a que tú me limpies. Que Jesús tenía bien clara, hermano, la necesidad de aquel hombre. Él sabía perfectamente lo que aquel hombre necesitaba. Lo ve paralítico, lo ve acostado en una camilla, pero lo primero en lo que Jesús se enfoca es en su pecado, es en limpiarle su vida, es en santificar a aquel hombre. Y hombre, le dice, tus pecados te son perdonados. Era más importante. Era más importante. ¿Por qué, hermano? Porque el cuerpo puede sanar, pero el alma y el espíritu, hermano, si llegan a la tumba, hermano, en una situación de pecado, en una situación de enemistad con Dios, ¿qué va a pasar con esa alma? ¿Qué va a pasar con ese espíritu? Hermanos, mucha gente se enfoca a predicar a un Cristo milagrero, se enfoca a predicar a un Cristo que nada más sana, pero no hay una transformación. Hemos cometido, hermanos, el error de hacer mega campañas donde se ofrece a un Cristo sanador, donde se ofrece un milagro de sanidad,
y la gente pasa y recibe su milagro y se van sin Cristo. Y cometemos el error, hermanos, de contabilizar y decimos, no, 20,000 almas se acercaron a Jesús, pero ¿cuántos de ellos se fueron salvos? ¿Cuántos de ellos se fueron con sus pecados lavados? ¿Cuántos de ellos se fueron en santidad, en comunión con Dios? A lo mejor unos cuantos. Todos, a lo mejor todos recibieron su milagro, pero ¿cuántos recibieron el perdón? Qué importante es, hermanos, que nosotros tengamos bien claro cuáles son nuestras prioridades con Dios. Que a veces venimos, hermanos, y Señor, tengo esta necesidad, Señor, tengo esta enfermedad, Señor, tengo esta crisis, Pero lo más importante, hermanos, es que estemos a cuentas con Él. Esto, hermanos, es lo que Jesús vio. Por eso es que Jesús decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil decir? Para ellos, ¿qué era lo más fácil? Quizá, hermano, si ellos pensaban como nosotros estábamos pensando ahorita, quizá para ellos sería igual, porque estaban acusando a Jesús de blasfemia. Versículo 21 dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús les hace esta pregunta a ellos. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? Tus pecados te son perdonados, levántate y anda. La pregunta era igual de difícil que para nosotros, o la respuesta, mejor dicho, era igual de difícil para ellos que para nosotros. Nosotros no podemos decirle a una persona, tus pecados te son perdonados, porque nosotros no morimos por ellos en la cruz del Calvario. Aunque de repente hay uno que otro zafado que dice que sí, que puede perdonarlos y les dice, y yo te absolvo. Era el único que tenía el poder para hacerlo. Por eso da esta señal y les dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La sanidad de este hombre, hermanos, fue con un propósito. Bueno, fue con varios propósitos. Y uno de ellos fue mostrarnos, hermanos, que Jesús tiene poder para perdonar pecados. Y que es el único que tiene poder para perdonar pecados. Vuelvo al detalle, hermano. La Biblia dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre, no dice los hijos de los hombres, hermanos. El Hijo del Hombre. Dice el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo. Pregunto, ¿por qué a sí mismo? ¿Por qué Jesús no le dijo a un fariseo? ¿Por qué Jesús no le dijo a un escriba, perdónale sus pecados? ¿Saben que mucha gente piensa que Juan el Bautista perdonaba pecados? Porque la Biblia dice que los que se bautizaban confesando sus pecados y eran bautizados por Juan en el Jordán. Pregunto, ¿Juan perdonaba sus pecados o ellos se los confesaban a Dios antes de bautizarse? Ellos simplemente confesaban su pecado y eran bautizados, pero Juan no perdonaba pecados. Juan mismo dice, hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no estaba hablando de sí mismo, estaba hablando de Jesús. Ahora, hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Yo no puedo perdonarle los pecados a nadie. ¿Por qué? La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, para que yo pudiera perdonarle los pecados a ustedes, por ejemplo, yo tendría en primer lugar que ser santo, totalmente santo. Escuche lo que voy a decir: no redimido, no santificado, santo. O sea, sin ningún... ¿Me estoy explicando? O sea, que mi naturaleza, desde mi concepción, no hubiera sido pecaminosa. Ni nada de pecado. Nada de pecado. Absolutamente limpio. Nada. Limpio. Y entonces, yo podría morir por ustedes si yo no tuviera pecado, si yo no hubiera sido redimido, sino que hubiera vivido en santidad desde mi concepción. ¿Me explico? Pero no es así. Si yo muero por ustedes, de nada va a servir, porque yo tendría que morir por mis propios pecados.
No sé si me estoy haciendo entender. Yo tendría que morir por mis propios pecados, porque esa es la ley. El alma que pecare, esa morirá. El único que fue sin pecado es Jesucristo. Por eso solamente su sangre es capaz de limpiarnos de nuestros pecados. Y solamente por los méritos de Cristo podemos acercarnos al Padre Celestial. ¿Me hice entender? Por eso, hermanos, es que cuando Jesús dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre, Él está hablando de sí mismo. Él nunca jamás nos enseña en su palabra que nosotros podamos perdonar pecados. Ahora, hay un texto en la Biblia que dice, a quien remitiere los pecados les son remitidos, y a quien le atare los pecados, todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, etcétera, etcétera. Oye, hermano, una persona con pecado no puede perdonar a otra. Por supuesto que no. O sea, una persona con pecado no puede perdonar a otra. Él mismo necesita ser perdonado. ¿Sí me explico? Vamos a suponer que el hermano Chuy debe, no sé, 200 pesos en la tienda. Y yo debo 200 pesos en la tienda. Y yo llego con el de la tienda y le digo, ¿sabes qué? Pues aquí le traigo el pago de mi hermano Chuy. Yo pago por él. ¿Qué me va a decir el de la tienda? ¿Y quién va a pagar por ti? ¿Sí me estoy explicando? Entonces es importante, hermano, que nosotros entendamos que el único que tiene poder para perdonar pecados se llama Jesús. Jesús de Nazaret. El único que murió en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Por qué más, hermano? ¿Por qué más sanaría Jesús a aquel hombre? ¿Sabe por qué lo sanó, hermano? Porque Jesús quería mostrarnos su misericordia. Imagínense, hermano, que de repente empezaron a hacer un agujero aquí en el techo. Empiezan a hacer el agujero aquí en el techo y empieza a caer piedra, tierra, polvo. Barro. ¿Cuál es ese tipo de barro? En aquellos tiempos era barro, era arcilla, y obviamente pues no sé si la cribaban o no, ¿verdad? Pero lo más probable es que trajera piedritas. Y está cayendo todo eso, hermanos, en la casa, adentro donde está Jesús. Si no estaba directamente donde estaba Jesús cayendo todo eso, estaba ahí cerquita, porque la Biblia dice que lo pusieron a los pies de Jesús. La Biblia dice, hermanos amados, que Jesús ve la fe de aquellos hombres y le dice al paralítico, hombre, tus pecados te son perdonados. Y luego le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Por qué Jesús no lo condena? ¿Por qué Jesús no le dice, pues qué traen? Me están echando las piedras encima, me acabo de bañar? Porque vio la fe de esos hombres. Él vio la fe de aquellos hombres, pero igual él puede haberle dicho, pues ¿qué traen? Pues esperen su turno, espérenme a que salga, o ¿por qué me están echando tierra? Pero no hizo eso. Le perdonó sus pecados. Le perdona sus pecados, es lo primero que hace. En vez de condenarlo, le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Y ahí vemos su misericordia, hermano. No solamente en la sanidad de su cuerpo, sino en la obra que Él hace en su alma. Usted y yo sabemos por la palabra de Dios qué es lo que viene después de la muerte, ¿sí o no? Sabemos, hermanos, que hay uno de dos destinos al cual podemos ir. La Biblia nos habla de un lugar en la presencia de Dios donde las calles son de oro, donde el mar es de cristal, donde el Señor fue a preparar un lugar para nosotros. Pero también la Biblia nos habla del infierno preparado para Satanás y sus ángeles y para todos aquellos que rechacen la misericordia de Jesús. Y Jesús, hermano, lleno de misericordia, lo primero que hace es rescatarlo de ese destino. Rescatarlo de ese destino, hermano. Tus pecados te son perdonados. En ese momento, si Él se hubiera muerto, hermanos, en ese momento Él va al seno de Abraham y de ahí al paraíso cuando Jesús muriera. ¿Se acuerda de aquella mujer que fue traída, encontrada en el acto mismo del adulterio? Yo no sé qué andaban haciendo aquellos en aquella casa para tomar a la mujer en el acto mismo del adulterio. Andaban de metiches, de chismosos, qué sé yo. Oye, ¿estarán espiando así? Sí. O sea, ¿cómo es posible que una mujer la atrapen en el acto mismo del adulterio? O sea, ¿cómo? Una de dos, estaban escondidos en el cuarto
O andaban siguiendo a la mujer, o andaban asomándose por las ventanas, andaban de metiches y chismosos. Pero el punto es, hermanos, que Jesús les dice claramente: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y todos luego. Dicen, hermanos, aunque la Biblia no lo enseña así, la Biblia no lo dice, la Biblia dice que Jesús estaba en el suelo escribiendo algo con el dedo en la tierra. Así. Y hay quienes dicen que Jesús estaba escribiendo los nombres de cada uno de los que estaban ahí y el pecado de cada uno de los que estaban ahí. Eso no lo dice la Biblia. Lo que dice la Biblia, hermanos, es que acusados por su conciencia, uno a uno se fueron yendo. Eso sí lo dice la Biblia. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado en los detalles, hermanos. Ahí es donde tenemos que tener cuidado en los detalles de no enseñar o de no creer cosas que la Biblia no dice. Porque por ahí nos metemos en muchos problemas. Hermano, este milagro de sanidad y todos los milagros que Jesús hizo nos muestran su misericordia para con nosotros, hermanos. Apuntan a que Jesús es el Hijo de Dios y apuntan a que podemos acercarnos confiadamente delante de Él. Viene a mi mente, hermanos, el caso de aquella mujer que tenía flujo de sangre, ¿se acuerdan? La mujer del flujo de sangre. La Biblia dice, hermanos, que Jesús iba con apuro. La Biblia dice, hermanos, que había una gran multitud que seguía a Jesús. Y la Biblia nos dice que llega un hombre llamado Jairo y le dice: Señor, mi hija está agonizando, mas ven y pon tu mano sobre ella y sanará. Y el Señor le dice: yo iré, y va de camino con Jairo. Pero de repente se detiene. En medio de la multitud él se detiene y dice: ¿Quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y la Dijo gente le Jesús. dice: muchas personas están detrás de ti. Y le dicen los discípulos, ¿verdad? Le dicen los discípulos: Señor, es que la gente te aprieta y sabes con que ¿quién me ha tocado? Pero Y él dice: no, dice, alguien me ha tocado porque poder salió de mí. Fue un toque distinto, fue un toque diferente. Y la Biblia nos dice, amados hermanos, que cuando una mujer tenía una enfermedad como esa, o simplemente tenía su periodo menstrual, tenía que apartarse de la demás gente porque se le consideraba inmunda, sucia. como los... Y no podía acercarse a una persona, menos a una multitud. Ella corría el riesgo de ser apedreada por haber tenido la osadía de acercarse a la multitud. Y mucho más por haber tocado a un maestro, a un moré, a un rabino. De hecho, eso nos están enseñando en la escuela dominical. Entonces el asunto, amados hermanos, es que había una situación grave ahí para la mujer. Pero Jesús se detiene en medio de una crisis porque la hija de Jairo se estaba muriendo. Pero se detiene. Y Jesús se detiene y dice: ¿quién ha tocado? No saltó diciendo: yo, Señor. Sino que se quedó callada así. Ella se quedó callada y Jesús estaba ahí preguntando: ¿alguien me ha tocado? ¿Y usted cree que Jesús no sabía quién? Sí sabía, pero no. O sea, quería que lo confesara. Y Jesús, cuando ella confiesa y dice: Señor, yo toqué tus vestidos, Jesús le dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha hecho salva. La misericordia de Dios, hermanos, no tiene límite. Yo le pregunto, hermano, ¿con cuántos actuó en misericordia, perdonando nuestros pecados? ¿Con cuántas veces, hermanos, hemos podido comprobar la misericordia de Dios cuando ha sanado a nuestros hijos, cuando hemos sido sanados nosotros mismos, y aun cuando todavía no somos sanados, el Señor nos... Qué importante es, hermanos, que nosotros entendamos la grande misericordia de Dios por nosotros. Muchas veces, hermanos, culpamos a Dios de las cosas que nos pasan. ¿Y por qué Dios se llevó a mi mamá? ¿Y por qué Dios se llevó a mis hijos? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa aquello? Y no hemos entendido que muchas veces son las consecuencias de nuestras malas decisiones las que nos tienen mal. De repente hay gente que dice: ¿por qué me dio cáncer? ¿Y por qué no me dejaste un cigarro? ¿Y por qué me dio cirrosis? ¿Y por qué no aventaste la botella? Pero queremos culpar a Dios, hermano,
por nuestras malas decisiones, por las consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿Y por qué me quedé solo? ¿Por qué me abandonó mi esposa? A lo mejor porque no abandonabas las drogas. ¿Por qué no te portaste A lo mejor bien? porque no abandonabas tu pecado. Porque no se portó bien. ¿Me explico? O sea, el problema, amados hermanos, no está en Dios. El problema está en nuestras malas decisiones. Imagínense, hermano amado, que ahorita pudiéramos estar en el Edén. Ahorita pudiéramos estar disfrutando del huerto del Edén. Pero se tomó una mala decisión. ¿Sí o no? Dios le dijo al ser humano: no comas del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y ahí van. ¿Qué hicimos lo primero? Y ahí van. ¿Qué pasó, hermanos, con nuestra propia vida? Mire, Dios dice en la palabra del Señor, dice: pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge el bien para que vivas. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge el bien para que vivas. Pero escogimos el mal. Escogimos el mal, hermanos. Dígame si no es más fácil aprender a decir disparates que aprenderse las tablas. Gloria a Dios. Dígame si no es más fácil, hermano. Este domingo testificaba la hermana Pati, ¿verdad?, en el templo, de que empezó a trabajar en una maquila y dice: yo no sabía que estaba el ambiente tan pesado. Dice: hasta las mujeres ven pornografía en el teléfono. Eso es algo, hermano, que nosotros, no sé, para mí es nuevo. La verdad. Que anden enseñándose entre ellas ahí en el trabajo, pornografía en los teléfonos. Yo sabía que los hombres lo hacían, pero no las mujeres. Y la palabra sigue siendo la misma: escoge el bien para que vivas. Pero cuando escogemos mal y llegan las consecuencias, queremos culpar a Dios por esas consecuencias. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó, hermano? Que cuando llegaron las consecuencias, Gloria a Dios. cuando llegaron las consecuencias, cuando el hombre pecó y la muerte entró en el hombre, Dios en su misericordia mandó a Jesús para que Él muriera por nosotros en la cruz del Calvario, para mostrarnos su misericordia. ¿Se acuerda de aquel ladrón que estaba a un lado de Jesús? Bueno, había dos. A uno le dicen el buen ladrón y al otro le dicen el mal ladrón. Para mí los dos eran malos porque a los dos los agarraron. Si hubieran sido buenos no agarraron a ninguno. Pero los agarraron a los dos y pusieron a uno a un lado y al otro lado de Jesús, para que se cumpliera lo que estaba escrito desde el Antiguo Testamento, que Jesús sería contado con los inicuos, con los impíos. Y uno de ellos le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús no le dijo a ese hombre, Jesús no le dijo: no, porque te robas el oro de las calles, como aquí que se roban los cables de los semáforos. No. Jesús no le dijo: no, porque me dejas sin nada en el cielo. No. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el cielo. Por su pura misericordia, por su pura gracia, por su pura fidelidad. Es que Dios, hermanos, envió a Jesús a la tierra para mostrarnos su misericordia, para mostrarnos su amor, para darnos su perdón por su pura gracia. Miren lo que dice el versículo 24 y 25. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. ¿Para qué el Señor Jesucristo lo sanó? Para que diera testimonio. ¿Para qué Jesús, hermanos, obra en nuestras vidas? ¿Para qué Jesús nos perdonó a nosotros? ¿Para qué Jesús, hermanos, nos ha sanado tantas veces?
¿Para qué Jesús nos ha ayudado en tantos problemas, en tantas tribulaciones y angustias que hemos pasado a lo largo de toda nuestra vida? Para que demos testimonio. Y usted dirá, oiga, pues ¿en dónde dice ahí que dio testimonio? Pues nomás imagínese, se llevó su lecho a su casa. Era un día de reposo, hermano, según nos dice otro evangelio. Y lo paran los fariseos y le dicen, no te es lícito que lleves tu lecho el día de reposo. Y él dice, el que me sanó, él me dijo que llevara mi lecho. Estaba testificando de que alguien lo había sanado. Mire, hermano, qué terrible es que muchas veces se nos olvida ser agradecidos por lo que Dios hace en nuestras vidas. Yo le pregunto, y lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿por qué Jesús le diría, llévate tu lecho, llévate tu camilla? ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, olvidamos. Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántas veces Dios nos ha ayudado de alguna manera y no nos volvemos a acordar de Él hasta que tenemos otra necesidad? Eso es triste, hermano. Eso es triste. Y eso es algo, hermano, que en lo que estamos cayendo en nuestros días. Se hacen grandes campañas de sanidades y milagros. Y llega la gente y se lleva su milagro y se lleva su sanidad y se olvidan de llevarse al que les hizo el milagro, que no es el predicador, que es Jesús. O sea, nada más, con permiso me llevo mi milagro. Y queremos hacer, hermano, las cosas a nuestro modo y pensamos que está bien, porque así nos predicaron, porque así nos dijeron, pero lo cierto. Entonces, amados hermanos, qué importante es que entendamos, hermanos, que Él quiere que usted y yo demos testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Nosotros, hermano amado, creemos en un Dios milagroso, en un Dios poderoso, en un Dios que puede sanar, que puede proveer, que puede ayudarnos en cualquiera que sea nuestra necesidad. Pero también tenemos que estar dispuestos a decirle al mundo lo que Él puede hacer. Amén, gloria a Dios. Y a veces Dios permite, hermano, que sucedan cosas en nuestras vidas. ¿Sabe para qué? Para mostrarnos su poder y su gloria. Para mostrarnos, hermanos, que Él todavía está en control de todas las cosas. Que nada se le escapa, que nada se va de sus manos. Gloria a Dios. Y aparte estamos en un mundo, hermano, gobernado por Satanás y sus demonios. O sea, nosotros tenemos que entender eso. Hermano, no está bajo el control total de Dios. Dios está supervisando todo, nada se le escapa y todo está bajo su control, pero Él tiene un plan y en su plan está, hermano, todo lo que está pasando alrededor. No porque Él así lo quiera. Jesús le dijo a aquel hombre, no se te olvide tu camilla, llévatela. Vete a tu casa con tu camilla. ¿Por qué, hermano? Para que Él diera testimonio, pero ¿sabe también para qué, hermano? Para que nunca olvidara lo que Jesús había hecho por Él. Que nunca se nos olvide a nosotros, hermanos, todo lo que Él ha hecho. ¿De dónde nos sacó? Allá, quizá de una cantina, quizá de una borrachera. ¿De dónde nos sacó? Quizá de las drogas, del adulterio, quizá incluso algunos hasta habrán matado, hermanos. Pero de allá el Señor nos sacó. De las blasfemias, de los adulterios, de la suciedad de nuestra boca. Yo creo, hermano, que si hacemos memoria de dónde el Señor nos sacó,
podremos ser agradecidos. El problema es cuando lo olvidamos. Cuando pensamos que le hacemos un favor a Dios por estar en su casa. Cuando pensamos que le hacemos un favor a Dios al entregarle nuestras ofrendas o diezmos. Cuando pensamos que le hacemos un favor a Dios al poner atención a lo que el pastor está hablando. Cuando pensamos que nosotros somos los señores. Cuando le decimos a Dios, Señor, tú eres mi Señor, pero las cosas es así como yo quiero o no se hacen. Hoy nosotros, hermano, tenemos que recordar que Jesús perdonó nuestros pecados, que Jesús tuvo misericordia de nosotros, que Jesús, hermano, no quiere que olvidemos. Él no quiere que olvidemos de dónde nos trajo. ¿Para qué, hermano? ¿Usted cree, hermano, que en los momentos de angustia Él nos ha hecho por nosotros? Y que empecemos nuevamente, hermano, a buscar esa presencia, ese rostro, esa gracia de Dios para nuestras vidas. Yo quiero en esta noche, hermanos, orar por aquellos que están enfermos. Yo creo que Jesús todavía puede sanar a los enfermos. Pero también quisiera hacer una oración por todos aquellos que nos están escuchando. Si usted quiere probar la misericordia, si usted quiere probar la gracia de Dios, yo lo invito para que le rinda su vida a Jesús. Lo primero que Jesús hizo fue perdonarle los pecados a aquel hombre. Y lo primero que Jesús quiere hacer hoy es perdonar sus pecados. La sanidad viene después. Pero quiero orar por usted y quiero orar por aquel que está enfermo. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra, Señor. Y le he dicho a mis hermanos, Señor, y a todos los que han escuchado, Señor, lo que yo creo tú querías que les dijera, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo quiero pedirte por todos aquellos que en esta noche, Señor, pudieran estar reconociendo que necesitan de ti, Señor. Y que lo primero que necesitan, Señor, es la salvación, es el perdón de sus pecados. Señor, yo te pido por ellos. Pon tu mano de poder en sus corazones y trata con ellos, Señor. Y permite que ellos puedan rendir sus vidas delante de ti. En el nombre de Jesús, Padre, yo te suplico que te glorifiques. Quiero hacerle una invitación a usted que está escuchando, quizá en su casa, tal vez en internet, si no está fallando en mucho el asunto. Pero quiero invitarle para que en esta noche usted le rinda su vida a Jesús. Para que en esta noche usted pueda presentar su corazón delante de Él y decirle, Señor, perdona mis pecados. Yo lo invito para que usted le rinda su vida a Jesús. Si quiere hacerlo, puede seguir esta oración junto conmigo. Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, yo quiero pedirte perdón por todos mis pecados, Señor. Perdóname. Limpia mi vida, Señor, y permite que yo pueda disfrutar de una verdadera comunión contigo por el perdón de mis pecados, Señor. En el nombre de Jesús te pido que me perdones. Te pido que te glorifiques en mi vida. Y te pido, Señor, que entres en mi corazón para que lo cambies y para que yo pueda tener una vida, Señor, conforme a tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Quiero pedirle a usted que está enfermo. Yo no alcanzo a poner mi mano sobre usted. La Biblia dice que pondremos la mano sobre los enfermos y sanarán. Yo no alcanzo a poner mi mano donde usted está, pero creo en un Dios todopoderoso que tiene el poder para sanar toda enfermedad. A la distancia Él lo puede hacer. Si usted lo cree, ponga su mano donde usted está enfermo. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, me acerco delante de tu presencia, creyendo que tú tienes el poder para sanar, Señor Jesús. Y
suplicándote, Señor, que tú te glorifiques en la vida de aquellos que en fe están poniendo su mano, Señor, en sus cuerpos. Padre, yo te pido que te glorifiques en ellos, que tú los toques, que tú los sanes y que tú les demuestres, Señor, que eres tú el único que puedes perdonar sus pecados, Señor, y que es lo más importante, puesto que el cuerpo, Señor, finalmente ha de llegar a su fin, Padre, pero el alma y el espíritu son eternos, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, me someto a tu voluntad, Señor, y nos sometemos todos a tu voluntad, Señor, pero nuestra petición es que tú sanes nuestros cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo pongo en tus manos a mi esposa, a mis hijos, yo mismo, Señor, me pongo en tus manos, y te ruego, Señor, que tú obres la sanidad de nosotros, Señor, para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor, gracias te damos. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Bueno, pues no sé si está funcionando ahí la matoste del teléfono, pero si es así, hermanos, pues los invitamos el viernes a las 6 de la tarde para nuestro culto de oración. El domingo, escuela dominical, culto de mediodía a las 11 y a las 12 cada cosa. Y el próximo miércoles, pues por aquí nos vemos una vez más. Que Dios me los bendiga, hermanos, y pues estamos despedidos. Dios bendiga.